Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre los medicamentos que controlan la glicemia. Lo primero que vamos a hacer es hacer una revisión de la fisiología y luego pues vamos a ver medicamento por medicamento y nos vamos a concentrar en los mecanismos de acción, en las indicaciones, en los efectos adversos y en las contraindicaciones más importantes. Lo primero, pues, estamos hablando de la glicemia, tenemos que tener en cuenta la función de la insulina, ¿no? Entonces, la insulina viene de las células beta pancreáticas y en los islotes de Langerhans vamos a encontrar que de las células alfa sale el glucagón, de las células gamma la somatostatina y de las epsilon la grelina. Tenemos también que de las betas sale la insulina y la insulina pues va a tener en general unos efectos de tipo anabólico, unos efectos de lipogénesis, de glucogénesis, efectos que disminuyen en general la glicemia en el plasma y que se van a manifestar también con una inhibición de la gluconeogénesis y de la glucólisis. Esos son los procesos principales que va a terminar afectando la insulina. Pero pues también tenemos hormonas que son contrarias a la insulina, como los corticoides, el glucagón, las hormonas del crecimiento, T4, T3, la tiroxina y la adrenalina y pues catecolaminas en general. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas hormonas van a provocar un aumento de la glicemia en sangre. Esa va a ser la función. Entonces, pues hay una contrarregulación allí y si nosotros tenemos una menor secreción de la insulina y hay una secreción exagerada o desproporcionada de estas hormonas contrarreguladoras, pues podemos tener un evento de hiperglicemia y pues en algunos casos pues ya podemos en un desequilibrio metabólico bastante fuerte pues podemos tener una diabetes mellitus. ¿Cómo es que las células beta pancreáticas funcionan para la liberación de la insulina? Que este es el mecanismo importante, además en varios medicamentos. Que tenemos que tener en cuenta es que los receptores de glucosa que están involucrados en las células beta pancreáticas son los GLUT2. Entonces, los GLUT2 permiten la entrada, son transportadores que permiten la entrada de glucosa y al entrar la glucosa aumentan los niveles de ATP, porque la glucosa a través de la glucólisis me genera piruvato y se va por el ciclo de Krebs y eso va a generar mayor energía. Entonces, entre más glucosa entre a las células beta pancreáticas va a aumentar los niveles de ATP. Entonces, aquí como podemos ver, aumentan los niveles de ATP y al aumentar los niveles de ATP, ese aumento de la concentración va a inhibir a este transportador conocido como SUR1, que va a ser un canal de potasio. Entonces, al cerrarse, va a dejar de salir potasio hacia afuera y pues recuerden que la salida de potasio de las células genera hiperpolarización y las inhibe. Entonces, al aumentar el ATP dentro de la célula, vamos a tener una inhibición de ese canal de potasio y por tanto va a dejar de hiperpolarizarse y por el contrario va a empezar a despolarizarse. Y esa despolarización de la membrana va a ser activada y va a activar principalmente este canal de calcio. Entonces, recuerden que el gradiente de concentración del calcio pues es mayor concentración afuera que adentro, entonces va a irse de afuera hacia adentro, va a entrar calcio y eso va a generar esa despolarización. Y recuerden también que el calcio intracelular está relacionado con procesos de exocitosis. Va a haber liberación de vesículas con distintas proteínas. En este caso, las proteínas que están en las vesículas de las células beta pancreáticas son la insulina. Entonces, la entrada del calcio va a promover la salida, la exocitosis de vesículas llenas de insulina, de proteínas como la insulina. Entonces, ese es el mecanismo principal. Aumento de ATP, inhibición de canales de potasio, despolarización, activación de los canales de calcio y con el aumento de los niveles de calcio intracitoplasmáticos, salida de las vesículas con insulina. Entonces, entre mayor glucosa haya, mayor glucosa entra, mayor concentración de ATP y vamos a tener una mayor liberación de insulina correspondiente. Entonces, eso es algo que no se puede olvidar desde el punto de vista de la fisiología. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la insulina? Que vamos a tener en cuenta, pues va a tener una acción receptores tirosinquinasa. Entonces, esto es como lo más importante,
y va a tener también un efecto en la vía de la AKT, ¿sí? Entonces, la PI3K, AKT, esa va a ser la vía. Entonces, 3K, AKT, esa es la vía de señalización relacionada con la insulina y al final, digamos, para ser muy rápidos, lo que va a provocar es la translocación de vesículas intracelulares que se encuentran pues a nivel de retículo endoplásmico rugoso que tienen el GLUT4, que es un transportador que se utiliza en distintos tejidos y es ese transportador que se une a la glucosa que se encuentra en el plasma y permite la entrada de la glucosa hacia adentro de las células. Si las células no tienen ese GLUT4, no va a poderse dar la entrada de la glucosa a esas células y vamos a tener niveles aumentados de la glicemia en sangre. Entonces, lo que va a terminar haciendo la insulina es activando que esos GLUT que estaban por dentro de la célula se vayan hacia la membrana. Y como habíamos hablado, pues tiene unos efectos anabólicos, entonces va a aumentar la glucogenogénesis o la glucogenogénesis, la glucólisis, la glucólisis también la aumenta, perdón, la glucólisis la va a aumentar porque igual la glucólisis es el aprovechamiento de la glucosa para producir energía, entonces eso es una manera, es uno de los efectos que puede generar la insulina. La insulina también va a provocar lipogénesis, que recuerden que sus efectos son anabólicos, pero pues recuerden que además allá de ser anabólicos, pues lo primero que va a buscar la insulina es la disminución de los niveles de glucosa en sangre, pero también esos efectos. Y también vamos a ver que va a haber una inhibición de la gluconeogénesis, ¿sí? Y también la glucogenólisis. La glucogenólisis, que pues ya es cuando yo pasamos de moléculas de glucógeno hacia moléculas de glucosa, ¿no? Entonces obviamente yo lo que quiero es que la glucosa se mantenga como glucógeno y que no se libere como pequeñas moléculas de glucosa hacia la sangre. Entonces se inhibe la glucogenólisis y se inhibe también la gluconeogénesis, que es la síntesis de nuevo de la glucosa. Entonces eso también es importante por ese lado. Los órganos más importantes para el control de la glicemia, pues son principalmente tres y sería el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Obviamente, pues tenemos el páncreas, pero pues esos son adicionales y que controlan la glicemia, pues a través de esos GLUT4, por ejemplo, hay otros tipos de GLUT que también se encuentran allí y estos van a disminuir los niveles dependiendo de si son muy altos o muy bajos cuando están funcionando adecuadamente. ¿Qué ocurre si no estuviera la insulina? Pues si la insulina no está funcionando o no hay suficiente producción de insulina, la glucosa no va a entrar a estos tejidos y el hecho de que no entre va a terminar provocando una que utilicen otras fuentes de energía. Entonces, fuentes de energía como los ácidos grasos. Entonces, toman los triglicéridos, hacen el proceso de lipólisis y al liberar esos ácidos grasos, los aprovechan por medio del proceso de beta oxidación. Y cuando se da la beta oxidación, hay metabolitos intermedios que quedan en ese proceso, como el beta hidroxibutirato, como el acetoacetato, que son esos ácidos cetónicos, esos cuerpos cetónicos, y en algunos casos en los que hay una deficiencia de insulina muy grande, pues podemos tener una cetoacidosis diabética por una producción desregulada de esos cuerpos cetónicos debido a que no hay un adecuado aprovechamiento de la glucosa dentro de estos tejidos.
Entonces eso es algo que puede ocurrir. Entonces acá lo decimos de esta manera. Y pues acá tenemos un pequeño dibujo que lo que nos habla es del mecanismo por el que se puede provocar pues la diabetes tipo 2. Entonces, el mecanismo principal, vamos a ver que las personas con diabetes tipo 2 en la mayoría de los casos van a ser personas obesas con resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina pues se va a presentar además con un aumento en los niveles de ácidos grasos libres. Y lo que implica la resistencia a la insulina es que por más que existan altas concentraciones de insulina en el cuerpo, no hay una respuesta adecuada, es decir, los receptores tirosinquinasa no dan una respuesta adecuada por la vía AKT y no generan esa translocación de los GLUT4 hacia la membrana. Entonces, todo eso se ve afectado pues principalmente por esa acumulación de ácidos grasos que lleva, por ejemplo, una hiperfosforilación de ese receptor tirosinquinasa y no le permite funcionar adecuadamente. Entonces, lo que también aquí dice acá es que el aumento de ácidos grasos libres va a empezar a afectar el funcionamiento adecuado de las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias van a ir perdiendo su capacidad de producir ATP, y al disminuir la capacidad de producir ATP, pues ya sabemos que el ATP es crucial, el aumento del ATP es crucial para la liberación de la insulina. Entonces, si ya hay daño mitocondrial y no funciona adecuadamente la producción de ATP dentro de las células beta pancreáticas, tampoco va a funcionar adecuadamente la producción o la síntesis de la insulina. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Disminución de ese ratio entre ATP y ADP, y va a haber una menor producción de insulina, y esto ya me va a empezar a llevar a la diabetes tipo 2. Y eh, es más que todo lo que vamos a ver en ese caso que es de relevancia. Ahora, otro tema importante que debemos tener en cuenta, la síntesis de la insulina. ¿Cómo se da la síntesis de la insulina? Tenemos que saber que la primera que vamos a tener dentro de las células beta pancreáticas va a ser un péptido conocido como preproinsulina o un polipéptido conocido como preproinsulina. Ese propéptido se le quita, se le retira una región, que es esta región SP, y luego de eso se convierte en la proinsulina. La proinsulina está hecho de tres regiones específicas, que es la región A o el péptido cadena A, péptido C y cadena B. Péptido C está en medio de la cadena A y de la cadena B. El único cambio que ocurre para que la proinsulina se convierta en insulina es que se retira el péptido C y se terminan asociando la cadena A con la cadena B por medio de enlaces por estos grupos, por estos azufres. ¿Sí? Miren que aquí están asociados. Se retira el C y simplemente van a quedar estos dos unidos en ese punto, el A y el B. Ya ahí hablamos de la insulina. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros queremos ver si un paciente está produciendo insulina o si tiene todavía un páncreas funcional, pues revisamos los niveles de péptido C. Entonces revisamos que tenga, por ejemplo, valores superiores a 600 picomoles. Y esto lo que nos está diciendo es que sí hay una síntesis endógena de la insulina y por eso se está liberando una cantidad considerable de péptido C. Si no estuviéramos liberando una cantidad considerable de péptido C y tuviéramos niveles, por ejemplo, inferiores a 200 picomoles, pues yo ya podría pensar no en una diabetes tipo 2, sino en una diabetes tipo 1, en la que hay una alteración de la función de las células beta pancreáticas, ya sea por daño autoinmune, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el dato de preproinsulina, proinsulina, del péptido C y luego cómo se convierte en insulina. Ahora hablemos sobre las metas del paciente. Cuando vamos a hablar de esto, tenemos que pensar más que todo en la hemoglobina glicosilada y pues tener en cuenta que de manera general lo que buscamos en los pacientes con diabetes es que se encuentren con una hemoglobina glicosilada menor a 7%, ¿no? Para la gran mayoría.
Pero pues también hay casos de adultos jóvenes que están en buen estado de salud, en los que podemos buscar que se encuentre por debajo de 6,5%. Entonces, en general 7, en ciertos casos en los que nos permite por la edad del paciente, por la tolerancia al tratamiento, se puede buscar 6,5%, y ya en casos en los que tenemos ancianos o personas con múltiples comorbilidades, es decir, fragilidad, en esas personas pues se dice que la meta es hasta 8%, ¿sí? Puede ser menos de 8%, ese puede ser el nivel, y no hay problema, pues tomando en cuenta los factores de riesgo y las comorbilidades de esas personas o los riesgos de hipoglicemia que tengan. El riesgo de hipoglicemia es un factor importante a la hora de definir las metas también en ese caso. Entonces, resaltemos pues esta parte en este punto y sigamos. Ahora, pues en la glucosa en ayunas o preprandial, pues puede ser entre 80 y 130, o la postprandial también podría ser preferiblemente menor a 180 miligramos sobre decilitro, las metas, ¿no? Pero guiémonos principalmente por la hemoglobina glicosilada. Aquí vamos a hablar un poco sobre los tipos de diabetes, las características, digamos que es algo muy básico. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el origen y la etiología de la diabetes tipo 1 es un origen más relacionado con autoinmunidad, con la destrucción de las células beta del páncreas, con una acción de los linfocitos citotóxicos, y también con liberación de anticuerpos por parte de los linfocitos B, que pueden alterar la función pues, de esas células beta. Y por esa razón el inicio sea temprano, y podemos ver una manifestación de la enfermedad en la infancia o en la adolescencia, y por esa razón el tratamiento pues ya implica un requerimiento de insulina. Esos pacientes van a ser insulinos requerientes cuando el daño al páncreas sea ya considerable y disminuya de manera grave los niveles de insulina. Y pues dentro de las características, una de las cosas que también quería resaltar es que una de las manifestaciones de las complicaciones más comunes en los pacientes con diabetes tipo 1 que no se identifica inicialmente es la acidosis diabética. Y pues esto ocurre, el mecanismo de acción principal pues es porque eh, al no existir glucosa dentro de las células, o al no haber una gran entrada de glucosa dentro de las células, de los tejidos, esos tejidos empiezan a utilizar los ácidos grasos como energía a través del proceso de la beta-oxidación, y eso va a llevar a la formación de cuerpos cetónicos, y no va a haber una adecuada regulación de esos cuerpos cetónicos, y estos van a cambiar el pH, van a acidificar el pH, eh, y pueden terminar provocando pues esa cetoacidosis diabética, que también es muy grave, y pues dependiendo del nivel de cetoacidosis, también del nivel de hiperglicemia, puede llevar a una alteración del estado de conciencia, pues puede poner también en riesgo la vida del paciente. Tenemos la diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 2 se causa por la resistencia a la insulina, y con el avance de la enfermedad pues puede haber una disfunción del funcionamiento de las células beta pancreáticas. Tenemos que la resistencia a la insulina lo que implica es que la insulina va a unirse a los receptores, se va a producir insulina, pero cuando se une a los receptores tirosinquinasa no va a causar el mismo efecto que normalmente produce, que es la translocación de los GLUT4 a la membrana de la célula, la membrana del músculo, del hígado, de lo que sea. Entonces, esa es una medida importante. ¿Por qué se da esto? Pues, por ejemplo, por el aumento de los niveles de ácidos grasos libres, que van a llevar a una inhibición o una resistencia del funcionamiento de esos receptores. Entonces, con el tiempo, la respuesta del páncreas ante esa resistencia a la insulina, pues como la insulina que está produciendo no está haciendo nada, pues dice, tal vez necesito producir aún más insulina. Entonces aumenta los niveles de insulina, y esto ya puede empezar a llevar a un deterioro de la función de las células beta por ese aumento, y puede empezar a ver ya una disminución
con el paso del tiempo de la función del páncreas. Entonces, inicialmente hay una función adecuada del páncreas y antes, ante la respuesta de la resistencia a la insulina, aumenta, hay una hiperinsulinemia, hiperinsulinemia, y esa hiperinsulinemia eh, luego va a empezar a disminuir con la disfunción de las células beta y pues vamos a tener ya una producción más baja de la insulina y pues ya eso lleva a que algunos de esos pacientes pues ya necesiten que se les dé insulina para que pueda funcionar y para que tengan un adecuado manejo de la glicemia. Tenemos que esta es más común en adultos, pero pues dependiendo de los hábitos y dependiendo de algunas predisposiciones, pues se ha encontrado que se ve aún más en niños y en adolescentes, o sea, está aumentando conforme el tiempo. Y bueno, pues el tratamiento tiene varias medidas que las vamos a mirar a continuación. Y bueno, las características, está asociado también con otros factores de riesgo, a obesidad, sedentarismo, también en la alimentación, pero bueno, eso es algo que miraremos después. Ahora, tenemos la diabetes estacional también y la diabetes monogénica. Digamos que hay que tomar en cuenta que a partir aproximadamente de la semana 16 de la gestación, pues aumenta la resistencia a la insulina y por eso ciertas mujeres tienen mayor tendencia a desarrollar esa diabetes estacional y pues es un factor de riesgo para desarrollar luego una diabetes tipo 2. Entonces, por esa razón es importante que luego de que la mujer tenga el parto, 2 semanas después se hagan exámenes, se revise si se mantiene esos niveles elevados de la glicemia y si se mantiene, pues ya es posible que la mujer hubiera quedado con la diabetes tipo 2 y si no, pues hay que hacer controles, se pueden hacer controles cada 2 años, se pueden hacer controles anualmente para ver cómo sigue la mujer en ese caso, ¿no? Y pues la diabetes monogénica, pues lo que tienen que tener en cuenta es que es una diabetes que se da ya por variantes patogénicas en ciertos genes y que tiene una herencia de tipo autosómica dominante, ¿no? Entonces vamos a ver alteradas pues varias líneas familiares, varias generaciones dentro del pedigrí de la persona, ¿listo? Entonces eso también es la diabetes monogénica que se manifiesta pues con lo que conocemos como la diabetes tipo MODY. Entonces, ahora hablemos un poco de las insulinas en general. Digamos que esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser evaluados. Y es, bueno, hablemos un poco de la farmacocinética. ¿Qué es lo que ocurre? Se degrada en el hígado, riñón, músculo, es filtrada en el glomérulo y es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. El mecanismo de acción, pues ya lo sabemos, y es que facilita la entrada de glucosa en las células y reduce su producción hepática. Y pues esto ya tiene que ver con todos los procesos metabólicos que hemos hablado previamente y facilita la entrada de glucosa por medio de activación de la translocación de los GLUT4 hacia la membrana de las células en los tejidos periféricos. ¿Cuándo se debe dar la insulina? ¿Cuáles son las indicaciones principalmente? Porque digamos que un paciente con diabetes tipo 2, yo no puedo comenzar a darle insulina de una vez porque es un tratamiento pues, que también tiene sus riesgos de hipoglucemia y porque hay otros medicamentos que pueden causar menos efectos adversos, que son menos complicados, que son más sencillos de tomar, que son menos invasivos y que pueden tener unos resultados muy eficaces. Entonces, tenemos que tener muy claro en qué circunstancias. Entonces, de acuerdo a lo que nos indica la A del 2024, es que cuando nosotros, primero, en la diabetes mellitus tipo 1, nosotros siempre vamos a utilizar insulina, eso es algo claro, porque lo que se va alterado es esa producción de insulina por parte del páncreas, primer dato, ¿no? Y para la diabetes tipo 2, pues tenemos que mirar que el paciente tenga unos niveles de glicemia mayores a 300 miligramos sobre decilitro o una hemoglobina glicosilada mayor a 10%. Entonces, esos son dos criterios importantísimos que no se les puede olvidar para cuando se debe utilizar la insulina. Y además, también se debe utilizar en el caso de los pacientes que tienen un fallo glucémico, los pacientes en los que ya han utilizado varios antiglucémicos orales, que ya han probado el GLP-1, que ya han probado el CGLT2 y que no hay un funcionamiento adecuado, no hay un control adecuado de la glicemia, no se llega por debajo
de 7%, obviamente eso también depende del paciente, pero si no se llega a eso luego de haber aumentado las dosis hasta los máximos que se podían de esos antiglucémicos orales o distintos a la insulina, porque por ejemplo los LP1 se dan de forma subcutánea, aunque también se pueden dar, la semaglutida también tiene vía oral. En esos casos, pues decimos, mire, vamos a utilizar insulina porque ya no nos está funcionando. En otros casos también, diabetes gestacional, la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. Y pues esto también lo que nos lleva es estas son en estos casos, son casos en los que se necesita la hospitalización del paciente y esos tratamientos en la hospitalización pues siempre se van a dar con insulina. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, eso serían, recordar importante, 300 miligramos, glicosilada mayor a 10, cuando no se controle por más que se utilicen los de vía oral, o las alternativas a la insulina y se aumenten las dosis, y diabetes estacional, cetoacidosis diabética, estado hiperglicémico y hiperosmolar, le damos de una vez insulina. Contraindicaciones, pues la hipoglucemia, digamos que esta es como la más importante, la hipoglucemia, y esto va a depender también del paciente, de la edad del paciente y de su metabolismo. Entonces, dependiendo de los síntomas que presente el paciente, luego de que se empiece a iniciar la insulina, pues, tocará evaluar si se necesita disminuir un poco el tratamiento y pues ese es el proceso de titulación que se realiza con la dosis de la insulina, que es mirar cómo está respondiendo el paciente y con base en eso aumentar o disminuir la dosis de insulina. Y uno de los efectos adversos que quiero resaltar, pues recuerden que puede ser la hipocalemia, porque una de las funciones o uno de los efectos de la insulina es llevar el potasio hacia adentro de las células. Entonces saca el potasio del espacio intravascular y disminuye, y eso puede llevar a una hipocalemia. Y esto pues eh, puede alterar el funcionamiento de órganos, puede causar también problemas cardíacos y por esa razón es importante pues manejarlo, obviamente pues con su respectivo, se puede dar KCL en esos casos y ya tocaría mirar pues cuál es la deficiencia, qué tanto está por debajo de los niveles, si está en 3 milimoles o bueno, eso ya es otro tema completamente distinto, pero pues tomar en cuenta eso, ¿no? Que puede causar hipocalemia y el mecanismo. Vamos a hablar ya ahora un poco de los tipos de insulina. Pues tenemos que la insulina puede ser de acción rápida, las de acción rápida, que las más veloces son el lispro, aspartat, glulicina, esas son las de acción rápida. Hay algunas que son la regular, que también es conocida como cristalina. Esta también tiene una acción rápida, pero no es tan rápida como estas, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, hay que hacer la diferenciación. Y otra diferenciación importante es que cuando hablamos de la regular o cristalina, solo se puede dar de forma intravenosa o endovenosa. Entonces, eso también es una característica clave. Ahora, hay algunas cosas que se hablan. Entonces, lo que se dice en la clase es que se pueden dar de 5 a 10 unidades de esta insulina cristalina si la glicemia es mayor a 600 miligramos sobre decilitro. Vamos a ver ahorita respecto a la qué matices hay. Y dice que se puede mezclar con NPH, que es con la intermedia, y en total entre la NPH y la regular se puede dar 20 unidades por día, pues en los casos en los que se requiera, ¿no? Digamos que la regular cristalina se tiende a dar en las hospitalizaciones y en el manejo de los pacientes con cetoacidosis diabética, con estado hiperglicémico hiperosmolar, y esos serían los casos, ¿no? Y pues si yo voy a dar por infusión la insulina cristalina o regular, se da normalmente a 0.1 unidades kilogramo por hora. ¿Qué se debe hacer si el paciente ya se recupera de esa cetosis diabética, por ejemplo? Yo no le puedo suspender inmediatamente la insulina cristalina, y porque lo que normalmente se hace es, se recupera, se aplica la subcutánea, pero no se puede suspender de una vez la insulina cristalina porque le puedo volver a ese estado de cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque la subcutánea no va a tener efecto inmediato, se va a demorar un poco. Entonces tengo que al menos darle un espacio para que la subcutánea actúe. ¿Qué espacio le voy a dar? Al menos unas 2 horas. Y entonces le sigo dando insulina cristalina, le sigo dando, le doy la subcutánea
Y cuando pasen las 2 horas, suspendo la cristalina para tampoco promover una hipoglicemia y ya empieza a hacer efecto la subcutánea que le di al paciente. Hablemos un poco de los tiempos. Esto también es relativamente importante o es bastante importante a la hora de mirar los efectos. Entonces, las de rápida acción, el inicio, se van a demorar en tener el efecto de 10 a 20 minutos, la regular de 30 a 60 minutos. El pico va a ser de 30 a 90 minutos en las rápidas, se va a demorar de media hora a hora y media. Y de 2 a 4 horas la cristalina. Miren cómo, digamos que hay un aumento considerable de la cristalina respecto a la rápida, pero a pesar de eso se darán cuenta que es menor a la intermedia, que la NPH, y a las prolongadas, es considerablemente menor, mucho menor la de la cristalina. Y la duración en total de una insulina de rápida acción va a ser de 5 horas, o sea, digamos, acuérdense, más 5 o 6 horas, esa va a ser la duración total. Y pues en general la acción de la cristalina pues puede ser hasta 9 horas la acción de esa insulina cristalina. Digamos, tener en cuenta eso, ¿no? Y esa diferencia, ¿no? Que no es lo mismo y que va a demorarse un poco más, tanto en el inicio del efecto como el pico y la duración, la cristalina respecto a las de acción rápida. ¿Cómo se da la administración de estas insulinas de acción rápida, ¿no? Porque las de acción rápida son las que vamos a utilizar para el paciente, para el tratamiento ambulatorio, para el paciente que se encuentra en la casa, ¿no? Recordar que la cristalina es para la hospitalización. Entonces, en estos casos, yo debo dar esas de acción rápida antes de las comidas principales. Y dependiendo del caso, ahorita vamos a ver un poco si yo voy a iniciar con una sola prandial o con una sola acción rápida, con una lispro, por ejemplo, solamente una en el día, sumado a una basal, que se dan cuenta que lo que normalmente se hace es eso. Eh, Se debe dar con la comida pues, más grande del día, con un mayor pico hiperglicémico. Se debe dar esa acción rápida. Entonces, así es que se va a dar, ¿no? Y 5 a 15 minutos antes pues, de la ingesta de esos alimentos. Y bueno, pues va a depender ya cómo va a darse esa dosis, ¿no? Eh, en principio, la dosis de de estas de este tipo de insulinas, pues puede ser una unidad por kilogramo por día. Ahorita vamos a ver que en el ADA cambia un poco, pero esta es una medida, digamos, razonable para dar a la insulina. Y pues obviamente va a haber una titulación en las que dependiendo de la glicemia, por ejemplo, si yo luego del desayuno o del almuerzo y luego de haberme tomado la Lispro, que es de acción rápida, me doy cuenta que la glicemia no está controlada, pues puedo decir, bueno, voy a aumentarle 2 unidades en total, ¿no? 2 unidades a todo, ¿no? No es que 2 unidades a esto, no. Del total que le estoy dando al paciente, dependiendo pues de cuánto es que se necesita, ¿sí? Se va a tomar la decisión en ese caso, ¿no? Entonces, eso es una medida. Ahorita vamos a ver cómo se da con la A. Y pues, digamos, ven, aquí esto es lo que estamos hablando un poco del ajuste de dosis, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, quedarse principalmente con los tiempos de acción, de las de acción rápida y de la cristalina, y que se debe tomar antes de las comidas, 5 a 15 minutos antes, y que yo voy a ir mirando y dependiendo de la necesidad, puedo aumentar 2 unidades si no es suficiente, ¿sí? Y bueno, y pues tengan en cuenta, aquí habla de 0,5, 1 unidades, kilogramo día, pero pues en realidad se van a dar cuenta que en el caso del hada es menos. Entonces se va a utilizar menos y se puede comenzar, por ejemplo, con 4 unidades al día
y se puede ir aumentando, ¿no? Aquí miramos las de acción intermedia. El inicio de la acción intermedia del efecto va a ser de 1 a 2 horas. El pico va a ser de 4 a 12 horas. Tomar en cuenta que la NPH es de acción intermedia y que cuando tenemos una lispro con la protamina, vamos a presentar también como si fuera una de acción intermedia. La duración total va a ser de 12 a 18 horas y es importante que esta NPH se pueda dar de 1 a 2 veces al día para mantener control y se puede dar de 10 a 20 unidades 1 hora antes del desayuno, así se puede aplicar esa NPH. Digamos, dependiendo de si la voy a aplicar con otra cosa, pues puede aumentar o disminuir pues estas unidades, ¿no? Pero dentro de este rango se va a mantener. Tenemos las de acción prolongada, la más usada, la más recomendada actualmente, la de Gludec. ¿Por qué? Porque tiene una acción, una duración muy larga, de más de 42 horas. Tiene un inicio similar a la NPH, 1 a 2 horas. No tiene pico. ¿Por qué? Porque esas son ya las insulinas de tipo basal, ¿no? De acción prolongada. Entonces yo lo que quiero con estas no es controlar un pico hiperglicémico luego de una comida, sino lo que quiero es mantener unos niveles equilibrados, constantes de la insulina durante el día y también pues no tener picos pronunciados de insulina que me puedan provocar la hipoglucemia. Entonces eso también hay que tenerlo en mente. Una característica que hay que resaltar del Gludec es esa disminución del riesgo de hipoglucemias nocturnas y por su estabilidad. ¿Y por qué es tan estable? Porque las insulinas están almacenadas en forma de multihexámeros que van liberando las moléculas de insulina lentamente y de esta manera no hay picos de insulina muy altos y no se puede causar una hipoglicemia. Por ejemplo, si se toma en la noche, pues no va a causar una hipoglucemia o va a haber menor riesgo de esas circunstancias, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar ese de Gludec? Eh, Se puede dar puede comenzar con 10 unidades una vez al día, ¿sí? Y pues obviamente se tiene que mirar qué es lo que pasa con el paciente, ¿no? Si no está respondiendo, se puede aumentar 2, 3 unidades en la semana, se puede mirar cada semana cómo está avanzando y con eso se va cambiando las unidades, ¿no? Pero pues en general se puede comenzar con las 10 unidades una vez al día de ese de Gludec. ¿Por qué es tan recomendable? Pues lo que les digo, por esa duración que le da una flexibilidad al paciente, que disminuye esas probabilidades también de la hipoglicemia. Y pues si yo tengo algo que me va a durar 42 horas, pues no hay tanto problema si me demoro algunas horitas de más en aplicarme esa dosis, ¿no? Y pues tener en cuenta que es de uso subcutáneo, ¿no? Pues estas insulinas pueden ser endovenoso o subcutáneo. Y pues tenemos la glargina de Temir, la glargina que también es utilizada como basal, y pues el inicio 1 a 2 horas y la duración en total pues es de 24 horas. Miren que es considerablemente menor al de Gludec, pero que es útil porque pues 24 horas ya me cubre todo el día. La administración pues también se da generalmente por la noche una vez al día y se puede iniciar con 0.1 o 0.2 unidades kilogramos día y pues en general como estábamos hablando del Degludec se le puede dar inicialmente al paciente 10 unidades al día y se va mirando cómo va respondiendo, ¿no? Entonces eso depende de la respuesta del paciente, ¿no? Y pues aquí tenemos un pequeño dibujo donde estamos viendo los distintos picos, ¿no? Los de acción rápida, Spartat Lispro 4 a 6 horas, la cristalina de 6 a 10 horas, la NPH que es la intermedia de 12 a 20 horas. Eh, bueno, más que pico, la duración, ¿no? La duración en general. De acción extendida, de 18 a 24 horas, la glargina, ¿no? Y pues el de Gludec, imagínense, va a duplicar casi esa duración. Pero pues que para resaltar acá, que miren cómo la glargina mantiene niveles estables de la insulina y esa es también su utilidad. Bien, ahora miremos aquí este algoritmo un poco
relacionado con el tratamiento de la diabetes. Cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes tipo 2, nosotros no podemos comenzar con la insulina de una vez, eso ya lo habíamos hablado. Y tenemos que tomar en cuenta cuáles son las circunstancias especiales médicas del paciente para tomar una decisión. Entonces, cuando el paciente ha tenido una enfermedad cardiovascular o tiene alto riesgo de problemas cardiovasculares, vamos a mirar cómo cambia un poco las cosas. Entonces, cuando hay enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio o el ACV, vamos a intentar con estos pacientes iniciar con GLP-1, ¿sí? Se utiliza el GLP-1, se puede utilizar una semaglutida, por ejemplo, una dulaglutida. Se ha encontrado que esos medicamentos tienen un beneficio cardiovascular importante. Y luego de eso, pues también en cuenta que lo que aquí dicen, mire, usted puede utilizar el GLP-1, el GLP-1 es una de las primeras opciones que habla de la ADA, pero pues también en estos casos podría utilizar el CGLT2 y el inhibidor de CGLT2, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos se pueden utilizar en esos casos. Pero pues ustedes se van a dar cuenta que en la ADA tiene prioridades, el GLP-1 lo van a tener en todas partes, pero ambos pueden ser utilizados porque ambos tienen un beneficio cardiovascular importante. Si yo luego de utilizar alguno de estos tengo todavía la meta de hemoglobina glicosilada alta y no he llegado, por ejemplo, menos de 7%, lo que debo hacer es, si ya tiene GLP-1, darle adicionalmente un inhibidor de CGLT2, como por ejemplo una empaglifosina o una dapaglifosina. Y pues en esos casos, esperar a ver si aumenta o no aumenta, perdón, si disminuye o no disminuye la hemoglobina glicosilada. También se puede dar una tiazolidinediona, ¿no? En esos casos, una pioglitazona, por ejemplo. Y bueno, pues ya otra cosa será cuando eso no funcione, vamos a verlo más adelante. Entonces ya sabemos, enfermedad cardiovascular, inhibidor de CGLT2 y GLP-1 se pueden dar. Falla cardíaca, se recomienda principalmente el inhibidor de SGLT2. Cuando tenemos enfermedad renal crónica, cuando hay una tasa de filtración glomerular menor a 60, ¿qué le damos al paciente? Preferiblemente iniciamos con SGLT2, un inhibidor de SGLT2, y también se puede dar el GLP-1 si no hay tolerancia o hay efectos adversos que no se pueden, efectos adversos del SGLT2. Entonces, inicialmente, paciente con enfermedad renal crónica, pienso, inhibidor de SGLT2. Si hay efectos adversos, no se acomoda el paciente a este, GLP-1 se va a dar. ¿Listo? Y en este caso, si no funciona y a pesar de darle el SGLT2 no funciona, mándele el GLP-1 también. Es lo que les digo, inicialmente comienzan con el que dependiendo de la enfermedad sea el preferido y si no se cumplen las metas, le agregan el GLP-1 o el SGLT2 dependiendo de cuál sea el caso. Si ya luego eso no funciona, ya te empezaremos a mirar, bueno, ¿será que necesitamos una insulina, por ejemplo? Y pues aquí habla un poco de la eficacia de los distintos medicamentos, ¿no? Entonces tenemos la dulaglutida, la semaglutida, la tirzepatida, que son de una alta eficacia en la disminución de la glucosa, la insulina, el GLP-1, que es o el GLP-1 que está asociado con la insulina también. Digamos, todos estos, importante, dulaglutida y semaglutida, pues esa acción del GLP-1, una gran eficacia.
Tienen alta eficacia los GLP-1 distintos a estos, digamos la exenatida, por ejemplo, la liraglutida, puede ser otras opciones que tienen acción alta. La metformina, los inhibidores de SGLT2, la sulfoniluria y las tiazolidinedionas. Y una acción intermedia, pues ya los inhibidores de DPP4. Ahora, ¿qué medicamentos vamos a tratar de utilizar para perder peso? La semaglutida y la tirzepatida van a ser muy efectivos a la hora de bajar el peso. Dulaglutida y liraglutida también. Miren que el GLP-1 va a ser importantísimo para bajar de peso. Ya sabemos que esa es una indicación importante para pacientes obesos que necesitan bajar de peso. Y pues otros efectos para bajar de peso, pues puede ser el SGLT2, inhibidores de SGLT2 o otro tipo de GLP-1. Y pues algunos que no tienen efectos considerables es los inhibidores de DPP y la metformina en estos casos, ¿no? Ahora, vamos si hay todavía, a pesar del uso de estos medicamentos, no hay control de la hemoglobina glicosilada, pues vamos a ver si es necesario tal vez el uso de tecnología, si hay verdaderamente un ceñimiento a las recomendaciones del doctor, si se está tomando las dosis como se debe. Y pues si a pesar de los ajustes, si a pesar de los ajustes de las drogas, de los aumentos de las dosis, no hay una respuesta adecuada, pues ya estamos pensando en la, em, en la insulina. Entonces ya acá estamos viendo el resumen de lo que estamos hablando previamente y pues aquí vamos a hablar un poco ya del tratamiento como tal, ¿no? Entonces, en el tratamiento tenemos que tener en cuenta que si se llega a necesitar pues la terapia inyectable, si ya los de vía oral, ya sea GLP-1 o otros previamente no funcionan, pues vamos a ir a la terapia inyectable. Entonces, ¿qué se va a dar? Pues recuerden que el GLP-1 pues, tiene tanto vía oral como subcutánea, ¿no? Inyectable. Entonces, en estos casos, lo primero que voy a hacer es mirar, bueno, no me funcionó vía oral, voy a mirar entonces el GLP-1 inyectable, ¿sí? Mirar, bueno, empezar con la dosis mínima y empezar a mirar cómo es la respuesta y empezar a aumentar la dosis, ¿no? Si a pesar de eso, de estas medidas o del uso de terapias duales, sigue sin llegar a metas, vamos a añadir la insulina basal. Se puede utilizar el degludec, por ejemplo, el degludec es recomendado, o también se puede utilizar la glargina. Entonces recuerden, como tratamiento de insulina iniciamos por la basal. Y también pues a estos pacientes que le vamos a dar esto, se recomienda darle glucagón para tratamiento de cualquier hipoglicemia que surja de un momento a otro, ¿no? En este tipo de tratamiento. Ahora, tenemos cómo vamos a administrar esa insulina tipo de gludec o esa insulina basal en general, ¿no? Nosotros podemos iniciar con 10 unidades por día, miren, o 0.1 a 0.2 unidades kilogramo por día. Entonces, hagámoslo más sencillo, iniciemos 10 unidades por día y dependiendo de la respuesta, pues vamos a hacer la titulación. Entonces, miramos si el paciente está controlando o no está controlando los niveles de glicemia. Y dependiendo de eso, pues vamos a aumentar 2 unidades cada 3 días, ¿no? Y hasta que yo logre esa glicemia postprandial. ¿Listo? Y bueno, si tengo episodios de hipoglicemia, pues mirar qué es lo que está ocurriendo y reducir las dosis de la insulina de 10 a 20%. Ahora, yo puedo ir aumentando la dosis de la insulina basal, pero pues va a llegar un momento en el que va a ser ya muy alta y voy a empezar a pensar, bueno,
si está funcionando la basal, ¿será que necesito agregar una de acción rápida? Entonces, lo que aquí nos dice la ADA es que tenemos que revisar los signos clínicos del paciente para ver si le estoy dando demasiado de la insulina basal o si es necesario la inclusión de un tratamiento con una insulina de rápida acción. Entonces, uno de los puntos de referencia que me van a decir, oiga, tal vez ya está muy alto, es cuando yo esté dándole al paciente aproximadamente 0.5 unidades kilogramo día o más de 0.5 kilogramos unidades día. Digo, si necesito darle más de eso, es porque no me está funcionando la basal. Entonces, si necesito esto, tengo que darle una prandial, una de acción rápida. Y en esos casos, eh, si el paciente está tomando la insulina y, por ejemplo, se está tomando el GLP-1 y se está tomando terapia dual, ¿sí? Y aún a pesar de eso no está funcionando, pensamos en la prandial, ¿no? Entonces miren que se puede dar tanto la insulina basal sumada a ese GLP-1. Si no funciona, insulina prandial. ¿Cómo comenzamos con la insulina prandial? Y por eso les dije que es la misma de acción rápida. Les dije que cambiaba, pues una cosa es lo que decía arriba y otra cosa es lo que dice la ADA. Y es que se pueden dar inicialmente 4 unidades por día o 10% de la dosis basal. Entonces, ya lo que le estaba dando lo puedo mantener y luego le sumo 4 unidades de la insulina prandial y voy titulando dependiendo, ¿no? Entonces le puedo dar, por ejemplo, aumentar de 1 a 2 unidades 2 veces a la semana, digamos cada 3 días aproximadamente, dependiendo de cómo sea la respuesta del paciente. Y pues en algunos casos, pues si yo tengo una hemoglobina glicosilada menor a 8%, pues se recomienda darle 4, comenzar por 4 unidades de esa insulina prandial, de ese lispro, aspartat, glulicina. Y pues si a pesar de esto, de este manejo, no está funcionando y sigo con bajos niveles, con altos niveles de la hemoglobina glicosilada, pues voy a concentrarme más que todo en esta parte y es que vamos a necesitar dar otras dosis de, de la insulina prandial. Tema importante, como ya habíamos hablado previamente, la insulina prandial se debe dar con la comida más grande o con la comida con un mayor pico hiperglicémico, un mayor pico glicémico del día. Y entonces, como decía, si no se cumple la meta, pues entonces tenemos que darle no solo en el almuerzo, sino también en el desayuno. Y si a pesar de eso sigue alta, se va a dar también en la cena. Entonces, como máximo, se van a dar 3 bolos, se van a dar 3 insulinas prandiales, 3 dosis de insulinas prandiales en la mañana, en la mediodía y en la noche para mantener pues adecuada esa glucosa postprandial. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de hablar de la terapéutica, ¿no? Ahora pues vamos a hablar un poco de manera rápida de los medicamentos para la diabetes, los medicamentos específicamente, de vía oral. Y vamos a hablar algunos que ya hemos nombrado, ¿no? Todos estos ya los hemos nombrado en realidad. Vemos que la metformina era mucho más usada como primera opción, pero ahorita está tomando una gran relevancia los LP1 luego de la ADA, está hablando mucho más de esto. La dosis la va a ver bastante, el 850 miligramos y se puede dar máximo 2 gramos al día de la metformina, ¿no? Se puede dar 1 o 2 veces al día. El mecanismo de acción principalmente es que va a activar la AMP quinasa, va a reducir la producción de glucosa, va a reducir específicamente la gluconeogénesis y esa gluconeogénesis la va a inhibir por medio de la inhibición de la enzima fosfonolpiruvato carboxiquinasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa. Entonces estos dos van a permitir esto
esa inhibición de estos dos va a inhibir esa gluconeogénesis y por ese mecanismo pues va a disminuir el nivel de glucosa que va a liberar, por ejemplo, el hígado. También va a aumentar la expresión de GLUT4, aumenta la sensibilidad a la insulina y no es considerado específicamente como un hipoglicemiante, sino como un euglicemiante. Estas son las características distintas. Entonces, en principio, lo que yo les diría, piensen que la metformina me va a inhibir la gluconeogénesis y me va a aumentar GLUT4, que es la que me toma esa glucosa hacia adentro de la célula, aumenta la sensibilidad a insulina, pues estamos hablando que se utiliza en la diabetes tipo 2, donde tenemos una resistencia a la insulina, y pues por otro lado, pues no hay un riesgo de hipoglicemia, pero pues sí hay riesgo de otras cosas, ahorita vamos a verlo. Dentro de la farmacocinética, la metformina, tenemos que tener una absorción intestinal rápida, no hay una biotransformación, hay una excreción renal. Entonces, cuidado con la insuficiencia renal grave porque pueden aumentar los efectos de la metformina, va a aumentar sus concentraciones y pues vamos a ver cuáles son los efectos adversos, ¿no? Dentro de las indicaciones, pues ya sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 y se recomienda en pacientes con obesidad, con sobrepeso, porque pues la metformina pues puede ayudar algo en la disminución del sobrepeso. Y como habíamos dicho, las contraindicaciones, la insuficiencia renal grave es de las más importantes y la insuficiencia hepática. También, cualquier paciente que tenga niveles de ácido láctico elevados no puede tomar metformina porque una de las complicaciones de la metformina, uno de los efectos adversos importantes de la metformina es que produce acidosis láctica. Eso es algo que no se les puede olvidar. Entonces, si un paciente tiene ya altos niveles de lactato, de por sí le doy metformina, pues puede hacer una acidosis pues grave. Y pues qué circunstancias me puede aumentar el lactato, pues la hipoxia, ¿no? Los shock, consumo excesivo de alcohol, digamos, tampoco se recomienda. Y pues todas esas causas me pueden empeorar el cuadro, se puede empeorar el cuadro si se toma la metformina. Vamos a hablar de los agonistas del receptor GLP-1, que son la liraglutida, semaglutida, exetanida, la dulaglutida. ¿Qué les digo? Pues recuerden que GLP-1 es relacionado con glutida. La excepción aquí es natida, pero las glutidas son las del GLP-1. ¿Listo? Glutida, GLP-1 principalmente. Entonces aquí tenemos las presentaciones, semaglutida puede tener presentación de vía oral, semaglutida también tiene presentación subcutánea, dulaglutida tiene presentación subcutánea, liraglutida subcutánea, y la exetanida también tiene, exenatida tiene también subcutánea. Y tenemos las dosis, digamos que no creo que eso sea muy relevante pues ya a la hora de la evaluación, pero pues tener en cuenta más que todo la presentación y que la aplicación de la semaglutida se da de forma semanal, ¿no? Se da de manera semanal y la liraglutida va a ser diario. Recuerden que la semaglutida y la dulaglutida son las que más tienen eficacia de las que son de los agonistas del GLP-1 y se puede dar la exenatida de dos veces al día vía subcutánea. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos agonistas del GLP-1? Principalmente van a aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa, va a reducir la liberación del glucagón y va a retrasar el vaciado gástrico. Y ya todo esto pues nos va a ayudar a disminuir los picos de glicemia postprandiales. Me va a disminuir efectos contrarreguladores de la insulina y pues me va a aumentar los efectos de la insulina porque va a aumentar esa secreción por parte del páncreas. Y las indicaciones pues se va a dar en pacientes que tengan sobrepeso, que estén en obesidad,
porque esto les ayuda a bajar de peso. Entonces, eso también, al igual que la metformina, pues es una indicación importante, ¿no? Pero recuerden que especialmente el GLP-1 va a ayudar a la pérdida de peso del paciente. Entre las contraindicaciones, pues podemos tener la insuficiencia renal grave y el carcinoma medular de tiroides, porque este tipo de medicamentos pues pueden promover la proliferación de las células a nivel tiroideo. Y entre los efectos adversos, pues hablan un poco de náuseas, vómitos, pancreatitis, pero la pancreatitis es más pronunciada en el caso de los inhibidores de la DPP4, de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, ahora hablemos de los inhibidores de la DPP4. Entonces, tenemos la sitagliptina, la saxagliptina, la linagliptina. Entonces, en el caso del GLP-1, sabemos que terminaba en glutida y ahora los inhibidores del DPP4 terminan en gliptina. Entonces, no se le olvide, gliptina. Entonces, aquí tenemos la dosis, digamos, aquí habla, se ha encontrado 100 miligramos una vez al día, 2.5 a 5 miligramos una vez al día de la saxagliptina, la linagliptina es de las que más se usa o las que más se nombra también en la ADA, que se puede dar 5 miligramos una vez al día de la linagliptina, como lo podemos ver, tiene un uso oral, por vía oral, tabletas. Y el mecanismo de acción de estas es que van a inhibir a una enzima que degrada al GLP-1, ¿no? El péptido similar al glucagón, que es el GLP-1, pues va a causar todos estos efectos que son beneficiosos para la persona. Si yo inhibo esta enzima, si yo inhibo a la DPP4 que degrada la GLP-1, pues voy a tener mayores niveles de GLP-1 y eso puede ayudar a tener efectos similares, ¿no? O aumentar esos efectos del GLP-1. Las indicaciones es que puede ser usado en la diabetes mellitus tipo 2 y puede ser utilizado solo o en combinación, pero recuerden que la eficacia en comparación con otros tratamientos como la GLP-1 no es muy grande. Contraindicación a no olvidar nunca, la pancreatitis de la DPP4. Es algo que se puede preguntar, pues ténganlo en cuenta. Tenemos los inhibidores del contrasportador sodio-glucosa tipo 2, de los inhibidores de SGLT2. Lo que sabemos es que, bueno, ¿cuáles tenemos? Empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, aquí tenemos las presentaciones, 10 miligramos, tenemos 50 miligramos de este, ¿no? Entonces, miren, empaglifosina, miren que la canaglifosina se puede dar en mayor dosis, pero pues no voy a hacer mucho énfasis en las dosis en este caso, simplemente las miren. El mecanismo de acción es importantísimo porque lo que vamos a hacer, recuerden que la glucosa en una gran cantidad va a ser filtrada en el glomérulo, por el glomérulo, pero luego es reabsorbida por el túbulo contorneado proximal. Entonces, lo que hace los transportadores que permiten esa reabsorción son los SGLT2. Entonces, cuando yo inhibo la función de ese SGLT2, lo que vamos a hacer es inhibir esa reabsorción y en vez de volver al torrente sanguíneo va a haber una glucosuria y en ese caso vamos a disminuir los niveles de glucosa en sangre y eso pues va a ser positivo para regular los picos hiperglicémicos o para regular en general pues esos niveles y además algo beneficioso es que el mecanismo de acción por efectos pleotrópicos vamos a tener un mejoramiento de la condición, una cardioprotección en los pacientes con falla cardíaca en ese caso. Entonces, por ese lado no hay problema. Y pues dentro de las contraindicaciones que no se recomienda el uso de los SGLT2 cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros, ni tampoco pues cuando el paciente pues está en una cetoacidosis, especialmente porque uno de los efectos adversos del SGLT2 no es que sea algo muy común, pero sí suele ocurrir, sí han ocurrido varios casos, y es que puede provocar la cetoacidosis, una cetoacidosis diabética euglucémica.
Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y también en el paciente con cetoacidosis, pues hay que mirar qué medicamento está tomando y si ese pudo haber sido un desencadenante de esa cetoacidosis. Tenemos a su vez las sulfonilurias. Las sulfonilurias pues tenemos de distintas generaciones, ¿no? Primera, segunda generación. Hay una que se considera como de última generación, que es la glimepirida, pero pues también es considerada dentro de las de segunda generación, pero es la más nueva. Entonces, las sulfonilurias de primera generación, vamos a tener la tolbutamida, la clorpropamida, la tolazamida y la acetoxamida. Tener en cuenta que todas estas tienen un gran riesgo, un considerable riesgo de hipoglicemia. Pues en general las sulfonilurias tienen ese riesgo, pero pues tienen más riesgos de primera generación. Las de segunda generación también tienen la glibenclamida, tiene riesgo de hipoglucemia considerable. Y pues la más usada actualmente es la glimepirida. La glimepirida es más usada porque tiene mayor potencia, ¿no? Y por eso mismo pues necesita menos dosis para generar el mismo efecto. Entonces, además de eso, es menos asociada a episodios de hipoglucemia. Entonces, por eso la glimepirida se prefiere dentro de las sulfonilurias. ¿Qué podemos decir? La glimepirida tiene una excreción 40% biliar y 60% renal. Bueno, aquí estamos hablando, ejemplo, esto ya estaba acá. Y podemos ver, digamos, los distintos las distintas dosis en las que se puede dar. Voy a concentrarme en la glimepirida, se puede dar de 1 a 4 miligramos día, en este caso se podría dar un comprimido al día de 2 miligramos y como máximo se pueden dar 8 miligramos al día, eso ya depende pues de la respuesta del paciente, esta es la más usada y se recomienda darla 30 minutos a 60 minutos antes del alimento, no dar en ayunas. Estos medicamentos en ayunas van a provocar hipoglucemia. ¿Listo? Si no se come, va a dar hipoglucemia, tiene un riesgo considerable de la hipoglucemia. ¿Cómo es el mecanismo de acción de esto? Pues lo que va a hacer es unirse a los receptores SUR1, que son esos canales de potasio dependientes de ATP, e inhibir su función. Entonces, si yo inhibo si yo inhibo la apertura de esos canales, como lo hacen los niveles altos de ATP, voy a aumentar la despolarización de la célula beta pancreática. Esa despolarización me va a llevar a una entrada del calcio y una liberación de las vesículas con insulina. Entonces, en últimas, lo que va a hacer la glimepirida o que lo que va a hacer la sulfoniluria es aumentar la secreción de insulina de las células beta pancreáticas por medio de la inhibición del canal de potasio, SUR1. ¿Listo? Ese es el mecanismo principal. ¿Y para qué se utiliza? Pues principalmente diabetes mellitus tipo 2, especialmente en pacientes delgados, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los efectos adversos es el aumento de peso. Entonces, hipoglucemia y aumento de peso son los efectos adversos más importantes de las sulfonilurias. Y por esa razón tenemos que considerarlos para pacientes principalmente delgados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer este medicamento es aumentar la secreción, considerablemente la secreción de insulina, y eso me va a llevar es a un aumento de peso por las acciones anabólicas de la insulina. Y tenemos a su vez que una de las contraindicaciones de esas sulfonilurias, pues obviamente va a ser la insuficiencia renal, digamos, todo esto también va a ser unas contraindicaciones, cetoacidosis y el embarazo, no se utilizan en el embarazo. Las meglitinidas, vamos a hablar ahora de ellas. Tenemos la repaglinida y la nateglinida, como lo podemos ver acá en esta presentación. La nateglinida se encuentra siempre en en mayores dosis que la repaglinida. Miren cómo la máxima dosis en la que podemos encontrar la nateglinida, una de las máximas dosis es la 120 miligramos. Y por su otra parte, miren que en este caso la repaglinida está a 2 miligramos y acá se habla de 4 miligramos, de las más altas. Entonces, pues sí hay un cambio importante. Estas se dan también antes de las comidas, se deben dar antes de las comidas, importante, no comer en ayunas, no comer nada. Las indicaciones también va a ser en pacientes delgados porque uno de los efectos adversos de esas meglitinidas
es el aumento de peso, así como que también pueden provocar la hipoglucemia, a diferencia, por ejemplo, que los GLP-1 no tienen ese efecto considerable. Y también están contraindicados en embarazo, en insuficiencia hepática, en cetoacidosis diabética. Hablemos ahora de las tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas, pues tenemos la pioglitazona y la rosiglitazona. Una de las más usadas, pues, o que podemos preferir, pues, es la pioglitazona, pero ya hablando, pues, por su efecto en el aumento de la lipoproteína HDL, pero pues también se puede utilizar la rosiglitazona. La pioglitazona puede dar 15, 45 miligramos al día, tiene una mayor vida media que la rosiglitazona, tiene una excreción de 30% de excreción renal, es decir, tiene menor excreción renal que la rosiglitazona y tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, al igual que lo hace la rosiglitazona. Entonces tengan en cuenta esa diferencia, que la pioglitazona tiene mayor vida que la rosiglitazona y se diferencia también por el aumento en la lipoproteína HDL. Mecanismo de acción de las tiazolidinedionas va a ser que activan los receptores PPAR gamma. Y esos PPAR gamma son receptores involucrados principalmente en efectos metabólicos relacionados con los carbohidratos, entonces por eso se utilizan para la diabetes tipo 2. Y van a provocar, por ejemplo, el aumento de la expresión de los GLUT4 en los tejidos para una mayor captación de la glucosa, entre algunos de los ejemplos. Y va a mejorar también la sensibilidad a la insulina. Entonces, eso es una acción importante de las tiazolidinedionas. ¿Qué indicaciones las vamos a tener? Pues diabetes mellitus tipo 2 principalmente se prefiere en pacientes delgados, de donde no vamos a ver, uno de los efectos también es que puede haber un aumento de peso. Y dentro de las contraindicaciones que toca resaltar importantemente es la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto puede ser preguntado, la enfermedad hepática, el cáncer de vejiga, ¿no? Y pues antes había una llamada troglitazona que fue retirada por su hepatotoxicidad, entonces por eso si se tiene una enfermedad hepática no se debe dar la tiazolidinediona. Y entre los efectos adversos más conocidos pues puede haber una retención de líquido, una disminución de la hemoglobina y un aumento del peso. Puede también haber insuficiencia cardíaca. ¿Qué les digo? Pues a ver, que una de las características es esa retención de líquidos, y si nosotros estamos hablando de un paciente que está con insuficiencia cardíaca congestiva y le damos un medicamento que dentro de los efectos adversos le puede provocar una retención de líquidos, pues podemos empeorar esa insuficiencia cardíaca congestiva, y por esa razón esa es una de las contraindicaciones. Entonces ténganlo muy en cuenta como algunos de los efectos adversos. También podemos ver elevación de las transaminasas, pues por lo mismo que hablábamos, que puede causar una insuficiencia hepática, esas tiazolidinedionas. Y bueno, ya acercándonos al final, hablamos de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la carbosa, el miglitol. Entre las dosis de la carbosa podemos tener 50 a 100 miligramos, se puede dar 3 veces al día, se puede dar con cada comida, y el miglitol se puede dar también 3 veces al día. ¿Cuál es el mecanismo de acción que toca recordar? Es que inhiben las enzimas alfa-glucosidasas en el intestino. Lo que hacen estas alfa-glucosidasas es romper, ¿sí?, las disacaridasas y generar, absorber la glucosa, ¿no? Entonces se permite la absorción de la glucosa. Lo que hacen estos al inhibir estas enzimas es disminuir el pico postprandial. Entonces, si yo mantengo una cantidad de disacáridos considerable que todavía no han sido procesados por estas alfa-glucosidasas porque están siendo inhibidas por estos inhibidores, pues la glicemia va a ir aumentando lentamente y no va a tener un pico tan pronunciado como lo haría si no tuviéramos estos inhibidores de la alfa-glucosidasa. Entonces, ese es como su uso principal. ¿Qué son? Son polisacáridos, ¿no? Marcarbosa y miglitol son polisacáridos que se unen a esas enzimas alfa-glucosidasas, e impiden que se unen las disacaridasas, y por eso, digamos, disminuye la velocidad con la que esas disacaridasas se van convirtiendo en monosacáridos y se van absorbiendo rápidamente, y eso nos va a llevar a ese efecto de la disminución del pico. Se utiliza principalmente, pues sí, en diabetes mellitus tipo 2 se puede utilizar, pero importante, cuando tenemos una glicemia postprandial elevada.
En esos casos, como yo no quiero picos, voy a utilizar este tipo de inhibidores de la alfa-glucosidasa. Entonces recuerden eso muy bien. Y dentro de las contraindicaciones está la insuficiencia renal grave o enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Por qué? Porque cuando yo mantengo disacáridos por ahí y no han sido procesados o no se absorben, voy a aumentar también los procesos eh, de metabolización anaeróbica que se pueden hacer por parte de las bacterias de esos disacáridos y puede aumentar la liberación de gases, puede aumentar la inflamación intestinal, podemos tener diarrea y pues si ya alguien de por sí tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y además aumentamos el gas, aumentamos la acción de esas bacterias y diarrea y malestar abdominal, pues es algo que no se debe preferir, pues el uso de esos polisacáridos o esos inhibidores de la alfa-glucosidasa. Y bueno, tenemos también los análogos de amilina que es la pramlintida. Esta se puede dar de forma subcutánea. Y el mecanismo de acción principal de esto, pues es que tiene una función similar a la amilina, ¿no? ¿Qué función puede tener esa amilina? Una inhibición de la liberación del glucagón. Va a haber un retraso del vaciamiento gástrico, entonces ya sabemos ese pico postprandial va a disminuir y va a haber un aumento de la saciedad, entonces la persona no va a querer más, comer más y eso también va a ayudar a los picos hiperglicémicos. Y las dosis, pues esto ya va a depender del caso específico, pero bueno, esto no es importante eh, en, en este caso, ¿no? Lo que se dice es que se puede dar, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2, 60 microgramos antes de las comidas, subcutáneamente, en el caso de la diabetes tipo 2. Y pues recordar que para la diabetes tipo 1, pues normalmente se prefiere el uso de las insulinas, ¿no? Un ajuste de dosis, entonces no voy a hacer énfasis en esto. Y las indicaciones de esta es más que todo en combinación. Yo normalmente no voy a utilizar una monoterapia con estos análogos de la amilina. Entonces, eso también. ¿Qué efectos adversos podemos tener? Náuseas y vómitos, hipoglucemia, pero más que todo cuando se utiliza con la insulina. Bueno, reacciones en lugar de inyección y esto. Y como contraindicaciones tenemos pues si hay hipersensibilidad o si hay alergia, si hay una cetoacidosis diabética o si hay una disfunción renal severa. Y por hoy, pues esto sería lo del video. No hice mucho énfasis en algunas cosas de las dosis, pero en general traté de decirlo. Y la idea es que quede claro la indicación de cada uno de los medicamentos y también el tratamiento específico con la insulina. Si les gustó el video, pueden darle like, pueden comentar.